¿Estamos por aquí? Bueno, Buenas tardes, profe. buenas tardes, Alejandro. Bueno, hola, saludos de nuevo. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces hoy? Varias cositas ya pues para cerrar formalmente el curso. Primero, pues voy a aprovechar como para hacer un repaso muy general del proceso de aprendizaje de los contenidos vistos, perdón, con base en lo que tenemos en la guía didáctica o lo que es el programa pues, del curso, sobre todo para qué, para tener como un horizonte de sentido mucho más claro, sobre todo por parte de ustedes, en el estado actual de la investigación y lo que sigue. Listo. Y también como para mirar para qué es que nos sirve, para qué trabajamos tanto en esto, ¿cierto? Muy bien. Acto seguido, voy a resolver dudas e inquietudes generales del proyecto, de lo que ustedes van a entregar. Asimismo, daré pues como las pautas de envío del trabajo para que tengan en cuenta pues y no vayan a tener algún inconveniente. Y por último, yo los quiero escuchar a ustedes a manera de cierre para que hagamos una valoración de la asignatura en términos metodológicos, es decir, cómo se sintieron dentro del proceso de aprendizaje con la clase, la metodología utilizada, recursos didácticos o estrategias didácticas, ¿cierto? Y por último, ¿cierto? Eso, una de las últimas cosas, y por último, unos avisos parroquiales para que tengan en cuenta en términos de las notas. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a iniciar con esta primera parte que les digo. Yo les voy a compartir pantalla. Ya cuando culminemos esto, esto nos va a dar entrada a la segunda parte que es lo del trabajo que, que, que vamos a entregar, ¿cierto? Eso siempre se los dejo yo a ustedes acá en las carpetas, a veces muy pocos, si mucho un estudiante lee, ¿cierto? Pero es la generalidad de la asignatura y los contenidos que se supone que vemos clase por clase, ¿cierto? Está contemplado todo. El objeto, la presentación de sí mismo de lo que es la asignatura, muchachos, ¿qué es lo que hacemos en investigación 2? Propender a abordar de manera científica y epistemológica el fenómeno de investigación y el objeto del sujeto de estudio. Por eso nos desgastamos tanto, o bueno, nos ocupamos mucho tiempo de mirar esos problemas de investigación. ¿Qué aspectos de la vida cotidiana, de la realidad? ¿Recuerdan las primeras clases? ¿Cierto? Que hicimos unas grandes conversaciones, unas grandes reflexiones frente a esto. ¿Qué aspectos de la vida cotidiana, de la realidad, de la sociedad, de la comunidad en sí mismo podemos abordar y podemos convertir en problemas de investigación? ¿Qué es eso de fenómeno? ¿Qué entendemos por eso? ¿Qué entendemos por objeto sujeto de estudio? Por eso abordamos también, hicimos la población y muestra, ¿cierto? Nos aventuramos a la pregunta de investigación a partir de la construcción de una serie de hipótesis, ¿cierto? Aprendimos a redactar hipótesis, aprendimos qué significan y cómo la construcción de hipótesis nos lleva a la pregunta de investigación, ¿cierto? Que son esos enunciados o esas afirmaciones que nosotros hacemos, perdón, pretendiendo decir de que en ese problema de investigación está pasando algo. Asimismo, planteamos ya de manera epistemológica mucho más profunda el planteamiento del problema, el estado del arte, construimos los objetivos y hacemos un primer acercamiento a los referentes teóricos, porque lo que es marco teórico, referentes teóricos o conceptual, de acuerdo a lo que explicamos, también es un asunto que tiende a ser grande, ¿cierto? Pero por eso nosotros nos vamos a ir de acá con unos referentes teóricos, ¿cierto? Aquí en la misma plantilla de la guía didáctica de la asignatura tenemos unos objetivos generales, unos específicos, que es lo que se pretende que pretendemos, perdón, en investigación 2 con los estudiantes, ¿cierto? Aquí están entonces descritos como para no leer pues todo, todo este texto. A su misma vez tenemos unas competencias que desarrollamos en términos cognitivos, ¿cierto? Muy importante esto porque nosotros aprendemos a identificar y a ubicarnos muy conscientes en términos de que somos sujetos investigadores, ¿cierto? Y que somos ya capaces de abordar diversos fenómenos y diversos problemas de investigación, no solamente relacionados con la comunicación audiovisual, sino que cada vez más estamos entendiendo este asunto de la comunicación. Por eso los proyectos de investigación
en comunicación, o muchos de los proyectos de ustedes son tan diferentes, ¿cierto? ¿Eso qué demuestra? Que las miradas y las perspectivas de cada uno de ustedes son muy diferenciales y que también podemos encontrar proyectos de investigación con temas muy, con una similitud, perdón, pero con un abordaje o una mirada muy particular, ¿cierto? Entonces, en investigación nos desarrollamos una serie de capacidades o competencias cognitivas, a su misma vez también comunicativas, en el hecho de que aprendemos cada vez más a comunicar nuestras ideas a partir de un texto escrito de tipo científico, ¿cierto? Mire cómo se escribe la investigación. Por eso los referentes argumentativos o textuales que tenemos, como por ejemplo el ejemplo del estado del arte, el ejemplo de cómo redactar la población de una muestra, el ejemplo de redacción del nivel de profundidad, eso nos da cada vez más a nosotros, más luces, ¿cierto? En términos de la redacción, cada vez más vamos aprendiendo y vamos aprendiendo, nos vamos apropiando del lenguaje como técnico conceptual y sabemos ya cada vez más nosotros cómo escribir investigativamente, ¿cierto? Y una socioafectiva es muy importante y eso es un ejercicio que destacamos también en esta asignatura con una competencia socioafectiva a partir de la actividad que hicimos, por ejemplo, de la socialización. Ya nos permitimos conocer el proyecto de los otros compañeros, ¿cierto? Y a tener quizás unas coincidencias racionales o cognitivas o de ideas, pero también aspectos que de pronto consideramos que el compañero o compañera de su proyecto puede abordar, ¿cierto? Muy importante entonces eso dentro de la investigación cualitativa, que es lo que desarrollamos en nuestra disciplina de la comunicación audiovisual, ¿cierto? Ustedes se encuentran acá ya en el desarrollo de los contenidos distribuidos por unas unidades. Miren cómo empezamos, ¿cierto? A hablar de todo el tema de investigación, qué es esto, empezamos a hablar de la línea matriz, ¿cierto? La línea matriz en parte nos ayuda a nosotros a ubicarnos en lo que vamos a estudiar o vamos a investigar, ¿cierto? Empezamos a hacer consultas y rastreos. Esto fue un trabajo pues que en el estado del arte, como les decía, se lleva tiempo y empezamos con la formulación del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, ¿cierto? Y ustedes pueden constatar aquí, como en esta unidad o en esta guía, como está construida acá, que la gran mayoría de los contenidos se cumplieron cabalmente. Como les digo, en investigación 2, con lo que nos vamos en términos de proyectos listos, es hasta el marco teórico, marco conceptual o referentes teóricos, lo que hacemos hasta ahí, ¿cierto? Yo aquí me detengo un poquito también para hablar de investigación 3 y de investigación 4. De hecho, en investigación 3 hay un apartado de la investigación que se llama metodología o diseño metodológico. Yo en esa parte del diseño metodológico, o sea, yo como investigador me prometo a diseñar una ruta de acción para recoger información y constatar lo que yo estoy planteando. ¿De dónde? Desde la pregunta de investigación, desde el planteamiento del problema, desde los objetivos. Es ahí donde se concreta o se materializa todo esto que nosotros describimos. Entonces, en investigación 3 abordamos los diferentes tipos de diseños de metodología de investigación cualitativa, hablamos de algunos también cuantitativos, ¿cierto? Y también nos aventuramos aquí a diseñar, a elegir una cosa que llaman técnicas y a diseñar los instrumentos de recolección de información. Pues ahí en investigación 3 aprendemos eso, ¿cierto? Entonces, el proyecto de Katy ya tiene muy claro lo que va a hacer, diseña su metodología y resulta que ella va a hacer una encuesta a los estudiantes, ¿cierto? Ahí ya va a confrontar a los objetos de estudio, los va a interrogar, ¿cierto? Eso es lo que hacemos, por ejemplo, en investigación 3. Y recogemos esa información y ¿qué pasa después de recoger todos esos datos? ¿Uno qué hace con eso? ¿Cierto? Empezamos en una fase de la investigación que se llama análisis y categorización de la información recolectada. Es decir, cruzar la información que yo obtuve, por ejemplo, en una encuesta o en una entrevista, con lo que yo tengo en el marco teórico, para validar la teoría con el dato en bruto que yo obtuve del sujeto de estudio. Eso lo aprendemos a hacer
un poco en investigación 3, porque en investigación 4 es donde ya se realizan esas matrices y se cruza toda esa información, ¿cierto? Este semestre en investigación 3 hicimos prueba piloto, es decir, los chicos, los estudiantes diseñaron los instrumentos, eligieron las técnicas y diseñaron todos los instrumentos, ¿cierto? Y aplicaron solamente uno de ellos, ese es el piloto. O sea, una primera versión o un primer acercamiento a esos objetos de estudio. Y el trabajo es muy interesante porque es un trabajo también de campo y también tiene sus retos, sobre todo en este contexto, en este escenario. ¿De qué? De la virtualidad, de la telepresencialidad. Muchas veces no nos vamos a poder desplazar al campo, ¿cierto? Al terreno donde están nuestros sujetos de estudio, interactuando, construyendo sus propias dinámicas sociales, culturales, políticas, etcétera, ¿cierto? Y entonces nos tenemos que valer de recursos como estos, que para la investigación se ha venido trabajando fuertemente lo que son herramientas digitales y virtuales, ¿cierto? Entonces también resultaron ejercicios muy interesantes frente a ese piloto, como lo denominamos en investigación 3. Muchachos, yo aquí entonces les presento de manera general el panorama de investigación 2, les acabo de comentar de investigación 3 y 4, hay claridad frente a lo que les estoy comentando. Si nos logramos ubicar, ¿sí me entendieron? Sí, profe. Yo creo que fue como todo el proceso que fuimos llevando en el semestre. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Les surge alguna no sé, comentario? Y de hecho también como expectativas que vayan a tener ustedes en el proceso investigativo, en la parte metodológica que les vengo comentando, así como en el análisis de la información. ¿Cómo ven esto en sus proyectos, muchachos? ¿Ven alguna dificultad, algún reto? Cada proyecto, como les digo, tiene su esencia de ser, Profe, su propio sentido. Sí, Juan Camilo. profe, no, es que a mí, yo tengo una dudita, pues, y como no tuve como la oportunidad de la asesoría, lo de la última, es como, y ya escuchándote hablar de eso, es que nosotros estamos también como realizando una encuesta. Entonces, la pregunta es como que, según lo que acabo de entender, es como que sería para la próxima etapa del proyecto, como hacer el análisis de esos resultados, y no en Sí, esta parte. no, el análisis no. O sea, en investigación, pues como les vengo diciendo, aprendemos a diseñar la metodología de investigación. Elegimos las técnicas y diseñamos los instrumentos, ¿cierto? En investigación 3. Pero en investigación 3 hacemos un ejercicio muy interesante, yo lo implemento, no sé los otros profes, pero yo sí lo implemento, y es que ustedes escogen una de esas técnicas y uno de esos instrumentos, tan solo uno de ellos, y lo aplican. O sea, si por ejemplo, estás viendo que hiciste una encuesta, ¿cierto? Entonces tú diseñas la encuesta, de hecho es una técnica. El instrumento es el soporte físico. Como les digo, eso se enseña o se aprende en investigación 3. Entonces, eso es lo que hacen los estudiantes, aprenden a diseñar bien a elegir las técnicas, a diseñar bien esos instrumentos y van y la aplican. Entonces, ellos recogen la información de las encuestas. ¿De acuerdo a qué? A lo que tienen de la muestra. Por eso hicimos población y muestra. Entonces, él dio, por ejemplo, 25 personas. Listo. A esas 25 se va a procurar aplicar ese instrumento. Entonces, ellos recogen toda la información, ¿cierto? Hacen la encuesta y aprendemos también en una primera instancia a analizar esa información que se recogió. Porque los datos no quedan ahí. Ah, bueno, me respondieron la encuesta, listo, dame eso, me resultan unos gráficos, o listo, hice unas entrevistas, entonces esas entrevistas la gente me respondió, hubo muy buenos testimonios, entonces eso que eso como de meter en el proyecto, eso es lo que aprendemos también en investigación 3 y se potencia en investigación 4. En investigación 4 se dedican mucho a hacer ese análisis de la información, lo que pasa es que en investigación 3 nos vamos con un buen insumo. ¿Estamos claros, Juan Camilo?
Sí, profe, así antes, y creo como más tranquilo, porque yo ya me estaba viendo como un poco embalado con todo eso que ha surgido con el proyecto y no sabía para dónde iba ya, pero ya me queda No, más no, no. claro y puedo antes Eh, darle continuidad al proceso. o sea, yo a ti te dije que lo que me debías de enviar es el diseño del instrumento. Perfecto, entonces solo la ficha que hicimos ahí, pues la herramienta de encuesta. Exactamente, no más, para mirar Perfecto. cómo formular las preguntas, eso, no es recoger la información. Eso es un aspecto que bueno que lo hayas tocado, Juan Camilo, porque también para que tengan en cuenta, muchachos, cuando ya estén leyendo las técnicas y los instrumentos. Una cosa es el diseño y otra cosa es la aplicación. No les pido a los estudiantes, a los investigadores, muéstrenme el formato, muéstrenme el instrumento, se muestra el instrumento en bruto. Vea, estas son las preguntas de la encuesta, estas son las preguntas de la entrevista, esta es la guía de observación, así en bruto, sin nada de licenciado. Entonces ya se corrigen, se ajustan, y ya luego, después de ese ajuste, se procede a, ¿qué? A recoger, ¿cierto? O sea, ya poner a la gente que diligencia la encuesta, ya entrevistar a nuestro sujeto investigado, ¿cierto? Entonces son dos fases que no se pueden confundir, o sea, la una lleva a la otra. Diseño y aplicación. ¿Listo? Muy bien. Katy, por aquí levantaste la mano, dime. Pues, profe, ahí quedo como un poquito confundida porque era una de las dudas que usted me aclaró ayer. Entonces, por ejemplo, yo en mi investigación tengo la población, la muestra, el tipo de muestreo que voy a utilizar, que en este caso es no parabolístico, Sí. una tabla de las instituciones que voy a utilizar con estudiantes, docentes y directivos, y la fórmula y el cálculo, lo que se puede calcular en la muestra. Eso es lo que tengo yo en mí, pero yo no tengo preguntas ni un acercamiento. Por eso, es que yo les estoy Eso ya es dando, en yo la les estoy investigación dando un 3. panorama de lo que van a ver ustedes o a trabajar en investigación 3. No es que tengan que entregar eso, no. El trabajo es claro, lo que tenemos que entregar nosotros. Pues Bueno, profe, qué pena, sí. a meternos en eso, sí. O sea, estamos hablando de investigación 3 y 4. O sea, el panorama de la investigación que vemos nosotros en comunicación audiovisual. O sea, no, de hecho, no hablamos de investigación 1, empezamos a hablar de investigación 2, ya me metí con investigación 3 y investigación 4. Lo que pasa es que por falta de tiempo, sabemos que este semestre fue corto en tiempo, pues, o sea, 16 semanas. A mí me hubiera gustado, y eso también con los chicos semestre pasado, les di una primera explicación de técnicas de instrumentos y de metodología. ¿Cierto? O sea, lo que iban a dar en investigación 3, pero aquí no tuvimos como tiempo suficiente, nos dedicamos bien a trabajar todo el tema de lo que nos compete. Aquí estoy dando como un panorama, como les digo, general de lo que es investigación 3, lo que van a encontrar en investigación 3 y en investigación 4. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Sí, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. Listo, muchachos. ¿Qué preguntas hay? ¿Comentarios? De acuerdo a lo que estoy aquí comentándoles. Profe, Sí. yo, si llegado el caso no logramos coger con usted el próximo semestre, ¿con otro profesor sería la misma rúbrica o habría cambios o así? Bueno, es muy importante esa pregunta, Valentina. A ver, cada profe puede tener su propia metodología. Sin embargo, lo que siempre nos vamos a regir es por esto, ¿cierto? Por lo que hay en la guía didáctica, que es la esencia de ser de la asignatura y los contenidos, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que conversaba en el área de investigación, porque estamos distribuidos por áreas, debemos de integrar y manejar, digámoslo así, una misma línea conceptual o teórica, de hecho, de los cursos. Entonces, si ustedes ven investigación 3 con otro profe, van a trabajar desde luego metodología de la investigación, ¿cierto? Y que ustedes se van a enfrentar a qué. O sea, en mi caso, a diseñar la metodología de investigación, a elegir las técnicas, segundo, a
diseñar los instrumentos. Tercero, y aplicar una prueba piloto, o sea, que ustedes cojan uno de esos instrumentos y vayan y hagan, por ejemplo, la encuesta o hagan la entrevista, ¿cierto? Y por ahí derecho les enseño yo a hacer análisis y categorización, que eso lo desarrollan con más profundidad en investigación 4, ¿cierto? Entonces, con otros profes, muy seguramente van a llegar metodología, técnicas e instrumentos. De pronto puede que hagan una prueba piloto, puede que no, yo la implemento, porque me interesa es que ustedes aprendan a tener acercamiento con el sujeto investigado, ¿cierto? Para que sepamos lo que implica la investigación en el terreno, en el campo de trabajo, o sea, en el terreno pues, de juego donde están los sujetos de estudio y todas las cosas que pasan en esos acercamientos entre el investigador y el sujeto investigado, ¿cierto? Dicho de esta manera, muchachos, por ejemplo, uno muchas veces diseña una encuesta, muy chévere, con unas buenas preguntas, ¿cierto? Aprendemos en investigación 3 a diseñar preguntas para una encuesta, preguntas abiertas, preguntas cerradas, dicotómicas, de escala, las preguntas cómo se deben de plantear para una entrevista, los tipos de entrevista que hay, hablamos también del enfoque audiovisual en la metodología, o sea, cómo utilizar, por ejemplo, los registros fotográficos y audiovisuales como técnicas de investigación. Uno puede investigar con la cámara, también nos dedicamos a hablar mucho de eso. Hablamos de unos juegos, ahí incluso se llaman técnicas investigativas técnicas interactivas, perdón, de la investigación social. Entonces son juegos, muchos de ellos son juegos muy interesantes. Uno dice que un juego es un juego, no le veo como el tema de instrumento. Yo lo puedo convertir en eso, ¿cierto? O sea, una gama inmensa de cosas que nosotros podemos implementar para indagar y acercarnos a nuestros sujetos de estudio, ¿cierto? Pero de pronto van a haber otros profes que no les van a enseñar las técnicas interactivas, ¿cierto? Les van a comentar simplemente lo que es la encuesta, la entrevista, los grupos vocales, la observación, entre otros, ¿cierto? Si el vocal está bien también, ¿cierto? Entonces, yendo precisamente a lo que le estaba diciendo en una encuesta, que es la relación entre el sujeto investigador y el sujeto investigado. Uno, en el caso de una encuesta, uno diseña unas buenas preguntas. Listo, ya está listo el instrumento para ser aplicado, para que la gente vaya, los sujetos de estudio vayan y nos respondan. Y resulta que los resultados esperados, los resultados obtenidos no son los esperados. ¿Qué falla el investigador? ¿Cuál es el error del instrumento? ¿Cierto? Eso siempre pasa. No quiere decir de que, ahora no, entonces, ¿para qué hace uno esto y le va a quedar a uno malo? No. Es el proceso de enriquecimiento de la investigación. Porque nosotros tenemos una concepción de lo que es el problema y el fenómeno y pensamos que con ese instrumento, o sea, eso nos va a validar mucha información y resulta que muchas veces dejamos de ver otras cosas. Hay personas que no se sienten cómodas con ciertas preguntas de una entrevista, de una encuesta, perdón. Hay preguntas de una encuesta que a veces se entienden de otra manera, ¿cierto? ¿Lo ven? Y eso es lo rico de la investigación, uno aprende a darse cuenta de eso. Desde luego que vamos a aprender a diseñar buenas preguntas para obtener la información que necesitamos, ¿cierto? Entonces, te aclaro ahí, Valentina, esa parte. Porque un poquito la respuesta. Sí, profe. Muy bien. Muy bien, muchachos, ¿qué otras preguntas tienen al respecto? Ya para seguir con lo otro del trabajo. ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? ¿Comentario? Profe, ¿usted va a seguir dando clase en investigación 3? Pues yo siempre la he dado, pero no los quiero tener a ustedes. Mentiras. Sí, claro, esa es la idea. Sí. Sí. Listo, profe. A ver si se Sí. sigue con ese mismo proceso, porque de pronto uno cambia de profesor Bueno, y es más difícil. bueno, Entonces sería chévere seguir con usted en las yo clases. les hago una recomendación. En caso de que tengan como profe a otro compañero, otro colega docente, les digo que van a seguir con los mismos proyectos, ¿cierto? Primero, tener pues una mentalidad abierta, muchachos, a escuchar recomendaciones, comentarios y
y sobre todo pues la disposición del profe pues para hacer el acompañamiento de los proyectos, ¿cierto? Y en caso de que les toque con otro profe, pues desde luego muchachos que lo que se vaya a cambiar en el proyecto va a ser de pronto mínimo porque lo hemos venido trabajando fuertemente y depende también de ustedes, ¿cierto? Y muy importante lo siguiente, no es que uno sea una persona ranchada, pero uno conoce el problema que uno está investigando, ¿cierto? Entonces, es defender con argumentos sólidos lo que tú hagas de tu trabajo. O sea, en este caso lo que hacen es de la metodología, ¿cierto? Lo que el profesor les explique. Entonces, si tú tomas la decisión de que la metodología de investigación cualitativa más adecuada a tu trabajo es esta, que el profesor te diga que no, defiéndalo con argumentos, ¿cierto? Y con muy buenas explicaciones y muy buenas justificaciones. Pero no teman que les vayan a cambiar el proyecto. A eso ya lo hemos venido hablando nosotros también, y la idea es que, como estamos articulando muy bien las diferentes asignaturas de investigación de la 1 a la 4 por área, ¿cierto? Entonces, por eso es que ustedes llegan de investigación 1 con ciertas cosas hechas y otros con ciertas cosas que les falta por hacer, ¿cierto? Pero no es destruir el trabajo, sino irlo acomodando y estructurando cada vez más. Entonces, no teman como a eso, Alejandro y chicas, compañeros, a que vaya a pasar eso. Simplemente es, como les digo, en investigación 3, todos estamos por la misma vía de la metodología de investigación, ¿cierto? Y ya depende de las estrategias metodológicas, didácticas que emplea el profesor, pero lo importante es diseñar bien la metodología de sus proyectos, y eso no se lo da solamente las explicaciones del profe, se lo da en la medida en que usted tenga compromiso con su proyecto. ¿Listo? ¿Ya los está ahí, Alejandro, los demás? Sí, profe, ya quedé claro. Muy bien. Muy bien, muchachos, ¿qué otros comentarios tienen al respecto? Preguntas frente a eso que estamos hablando. Inquietudes. Nada más. Ok. Muy bien, sigo entonces con la segunda parte, que ya es propiamente para resolver preguntas también del trabajo. Yo creo que con esto que voy a explicar ya queda disipado todo. Muchachos, la concertación de evaluación, ¿cierto? Es esta, y obviamente estamos aquí ubicados en esta última entrega, ¿cierto? En asesorías realizadas ayer, ¿qué les dije? Muchachos, como está, este es el último informe del proyecto, pues entonces la idea es que a ustedes no les vayan a quedar cosas muy regadas. Y además porque yo necesito también mirar ese proceso de evolución del trabajo, de la investigación de hecho. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Para este trabajo, ¿qué se pide? Que ustedes construyan el nivel o alcance de la investigación, o sea, el nivel de profundidad. No se confundan con los términos, son lo mismo. Simplemente es para que nos familiaricemos con estos términos. Se llama nivel de profundidad de la investigación o alcance de la investigación o nivel de la investigación. ¿Listo? Entonces construyen esto. Entonces, ¿qué van a hacer? Para que eso no les vaya a quedar en un trabajo aparte, en un archivo de Word aparte o en un PDF aparte, ¿qué les estoy diciendo? Ustedes, aquí dice el trabajo, muy claramente. Último informe del proyecto. Van a entregar los ajustes a los ítems del primer informe. Es decir, van a ajustar, por ejemplo, que el trabajo de Juan Camilo, por ejemplo, le dije en esta primera entrega que corrigieran estos dos objetivos, ¿cierto? Dos objetivos específicos. Entonces, Juan Camilo y su compañero lo que hacen es ajustar esos objetivos de acuerdo a los comentarios que yo les hice, ¿cierto? Entonces, así pasan con los otros ítems. Algunos les hice recomendaciones de la pregunta, de las hipótesis, ¿cierto? Ustedes corrigen eso. ¿Listo? Esa parte no es calificable en el sentido, muchachos, de que se hace es para que el proyecto tenga cada vez más consistencia. ¿Listo? Y si uno corrige esto, desde luego que esto va a tener cada vez más soporte. ¿Listo? Entonces, ustedes hacen este trabajo, en el trabajo que entregaron antes, ustedes corrigen ahí en el texto. ¿Listo? Entonces, lo que les estoy diciendo es que en este mismo trabajo, en este mismo texto, sigan redactando lo que hay que entregar para hoy. Entonces, me van a entregar el nivel de profundidad, ¿cierto? Ya sabemos qué es, cómo se escribe, yo les dejo los referentes de escritura, muy bien. Entonces, ahí siguen con el nivel de profundidad. Luego, le colocan población y muestra, como para que tengamos ese orden, ese corpus de orden. ¿Listo?
Población y muestra, listo. Población y muestra va ahí. Luego, siguen con el estado del arte. Entonces ya acabamos de redactar población y muestra, listo, ya seguimos con estado del arte, tiene su título así, estado del arte, y arrancan a escribir. Terminan el estado del arte, le colocan acá referentes teóricos, o marco teórico, o marco conceptual, y escriben. Listo, ahí llega y listo, terminaron ustedes. Al final, ustedes saben muy bien cómo se coloca la bibliografía, ¿cierto? La bibliografía va al final. Y aparte de esta bibliografía, también les dije que después de la bibliografía ustedes le van a anexar los cuadritos de las fichas bibliográficas. Recuerden que las fichas bibliográficas se hacen por todas aquellas informaciones que incluyen el estado del arte en los referentes teóricos. Para que tengan en cuenta, muchachos, en términos de calificación, el estado del arte se va a pedir 10 bibliografías. Listo. De ahí para adelante es ganancia. 10 bibliografías del estado del arte. Referentes teóricos. Pero ¿Cómo? ya no había dicho esa cantidad de bibliografías. Ya les había dicho. No. Por eso, pero les estoy diciendo. Ay, Dios mío. Bueno. Referentes teóricos, muchachos. 5. 5 referentes teóricos. Ah, profe, no, yo no alcanzo, listo. Entonces lo podemos dejar en 3 o 4. Muchachos, procuren hacer esto bien. Pero en el estado del arte, pues les había dicho, pues, de la búsqueda, pues, constante que íbamos de hacer, ¿cierto? Extensión desde el estado del arte. La extensión va a estar por ahí de entre 10, 12 páginas máximo. Listo. Los referentes teóricos se nos pueden gastar 5 o 7 páginas. Listo. La población y la muestra, ustedes saben que puede pasar una paginita o 2 máximo, la misma nivel de profundidad. Listo. Ahí yo les estoy dando una claridad como en términos del alcance, pero es importante, por eso les dije, por eso habíamos explicado tanto tiempo el estado del arte con mucha anticipación, con asesorías y con el ejercicio que hicimos en Miro, de la búsqueda y rastreo de información del estado del arte. Listo, el rastreo de esas informaciones. Algunos de ustedes tuve la posibilidad de darles algunos referentes teóricos y por cuenta propia pueden averiguar otro u otros 2, ¿cierto? Listo. Muchachos, ¿estamos claros ahí con la entrega del trabajo? Sí, profe, gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? También creo que Profe, todo claro. hace tiempo creo que les había comentado de hecho del alcance, o sea, de la cantidad de texto de páginas, perdón, del estado del arte. Eso habíamos dicho 12, 15, los bajé a eso, 10 a 12. Listo. No sé si recuerdan eso en asesorías hace tiempo. Sí, sí, eso sí lo tenía muy claro. Lo de las páginas, Sí. lo del alcance. Lo que Muy pasa es que no tengo tantos referentes bibliográficos. Sí, eso ya del estado del arte, ¿no? O sea, una cosa es la búsqueda del estado, de la información que uno hace para el estado del arte, y lo otro son los referentes teóricos, que ustedes ya saben, ya explicamos marco teórico, marco conceptual, en qué consiste, ¿cierto? Y yo les estoy pidiendo tan solo 5 de ellos. ¿Listo? Muy bien. Muchachos, en ese sentido, recuerden que este trabajo se envía al correo. Habíamos convenido el plazo hasta hoy. De hecho, la presentación de evaluación dice 15 de diciembre, se estaba propuesto para esta fecha, se fue corriendo, pero ya estamos a 16, entonces creo que ya estamos muy bien con esa entrega. Listo. Muchachos, preguntas, inquietudes, comentarios, resuelvo preguntas antes de pasar a lo siguiente que vamos a conversar. Profe, si le envío el trabajo después de las 12 de la noche, mi calificación sería 0. No, pero lo que no pase del jueves, o sea, ya después de medianoche ya estaríamos en jueves, no hay problema y lo pueden en el transcurso del jueves. Ok, ¿Listo? profe, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Cómo así, profe? Entonces, si yo le llego a enviar el trabajo como a las 4 de la mañana, 3, no hay problema.
O si Sí, hay. la idea no es problema, ¿no? Sí. Yo sabía que de pronto se iban a pasar, pero que no pase el jueves. O sea, si tienen la posibilidad, la idea es que les quede bien el trabajo. Dale, Profe, María. porque Hola. les, eh, haciendo pues como todo esto del estado del arte y verificando mi trabajo, me han cambiado varias cosas. Por ejemplo, el nivel de profundidad. Cuando ya armé y estructuré, me di cuenta que no era el que tenía desde un principio. Ok, Entonces me bien. tocó volver a hacerlo porque ese que tenía inicial no estaba adecuado a mi investigación. Ok, muy bien. No, no tengo ningún problema de que lo envíen mañana. ¿Listo? Pero mañana. No el viernes ni el sábado, no, mañana. ¿Listo? Ok. Vamos a ver si ya lo tienen listo, muchachos. Aprovechen de una vez. Profe, ¿Listo? una pregunta. Si de Sí. pronto hay uno que otro, pues hay unos autores que uno no, pues, no metió dentro de la tabla, como de referencias, ¿hay algún problema o pues en De las la del Miro? fichas, de las fichas. Sí, sí, profe. No, la idea es que las hagas Tomás, que nos quede registro. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Listo. Todo lo que se cite, todo lo que haya en el estado del arte, en el estado del arte, y referentes teóricos, debe tener ficha. Bueno, hagamos una cosa. De hecho, es porque en esa teoría del trabajo y lo que nos compete es sistematizar bien la información, es todo lo que vaya en el estado del arte debe tener fichas. Entonces, es decir, tú tienes 10 bibliografías o 11 bibliografías en el estado del arte, deben de haber 11 fichas bibliográficas. ¿Listo? Listo, profe. Sí, recuerden muchachos que, a ver, también un término, es necesario decirlo, en términos de calificación, se está pidiendo 10 referencias bibliográficas pues, para efectos del estado del arte. ¿Cierto? Saben de antemano que si uno no hace las 10 va disminuyendo la calificación. Eso llegará, muchachos, hasta un mínimo de 6. O sea, de 6 para abajo ya estamos graves. Listo, para que tengan en cuenta entonces, del estado del arte, de los referentes teóricos o marco conceptual, estamos pidiendo sí. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Bueno, y no les estoy regañando, ¿cierto? Para tener en cuenta. Bueno, muchachos, ahora bien, pasemos a la segunda parte. No sé si tienen alguna pregunta del trabajo. Aprovechen de una vez para pasar ya como a la siguiente parte de del Profe, trabajo. yo, Sí, es que yo tengo dudas con lo de las fichas. ¿Cuál es la diferencia entonces con las referentes a las fichas? los referentes a las fichas. A ver, quiero entender bien esa pregunta. ¿Tú sabes cuáles son las fichas bibliográficas? ¿Sí o no? Sí, profe. Listo. En las fichas bibliográficas lo que ingresamos es la información que nosotros buscamos en las bases de datos. Y las referencias bibliográficas, tú ya sabes cómo van, dice bibliografía, esas son las referencias, esas son las bibliografías, esa es la bibliografía pues, que se coloca al final. Lo que pasa es que tú ya sabes que en el estado del arte, cuando uno consulta la información y le sirve, uno la incluye en el estado del arte. Ya tenemos el ejemplo de escritura del estado del arte. Entonces, todo lo que vaya en el estado del arte debe ir en fichas y desde luego en las referencias bibliográficas. O sea, todo lo que se cite, todo lo que sea extraído de otros textos, de otras teorías, de otras informaciones, todo eso se debe citar. Y de hecho, debe ir en las referencias bibliográficas, pero estamos diciendo que todo lo que vaya en el estado del arte tiene que tener fichas. Listo, profe. Listo, muy bien. ¿Qué otras preguntas hay, muchachos? Nada más. Ok, bueno, pasemos entonces a la segunda parte y a la siguiente parte y es ya la evaluación, como el curso o la valoración. Yo los quiero escuchar a todos, ¿listo? A todos muchachos, porque es muy importante, manera de cierre, hacer eh,
esta retroalimentación del curso y vamos a responder a lo siguiente. De acuerdo pues como al proceso de aprendizaje que ustedes obtuvieron a lo largo de este semestre, teniendo en cuenta varias dificultades en términos tecnológicos, de conectividad, etcétera. Pero bueno, todo lo que aprendimos dentro de la investigación en investigación 2, teniendo en cuenta también la metodología que utilizamos, estrategias didácticas como la carpeta del Drive, las grabaciones, el hecho de haber utilizado aplicativos como este de Miro o el otro del Mural, ¿cierto? Para darle pues como una dinámica participativa y de hacer propiamente la asignatura, la parte evaluativa, cómo valoran ustedes todo eso y qué les hubiera de pronto gustado o hubieran visto necesario reforzar. Listo. Miren todo lo que acabo de decir y es como para que demos nos compartamos, perdón, unas reflexiones, hagamos una reflexión cada uno y nos escuchemos, ¿cierto? De hecho, aspectos con mejorar si es necesario del profesor también se van. Listo. Y los quiero escuchar y quiero que hagamos esto ya entre todos. Empecemos entonces con Alejandro. Profe, yo creo que todo estuvo muy bien, o sea, pese a esta situación actual con la tecnología y las clases virtuales, me parece que todas las clases fueron amenas. Al principio, uno conocer pues toda esta teoría y irlo trabajando poco a poco y ir viendo los resultados, eso para mí significa muchísimo. Yo creo que esta ha sido la única materia que he tenido como ese rigor de estar en todas las clases, ir trabajando en cada clase, ir adelantando trabajo. Y me parece que me ha ido muy bien y que también he aprendido el proceso que hemos llevado hasta el momento. Los aplicativos que manejamos nos facilitaron mucho hacer los trabajos. Sí, Alejandro, se te fue por ahí como la señal, ¿o qué? Sí, profe, se me fue un momentico. Estaba diciendo que fue un proceso muy chévere. Por ejemplo, cuando construimos el árbol de problemas, lo construimos en un proceso entre todos, se nos iba asesorando y lo íbamos corrigiendo y agregando cosas, y eso aportó mucho a todo ese proceso de desarrollo de la investigación, y pues me parece que ha sido todo muy bien, profe. Ok, Alejandro, muy bien, muchas gracias por las apreciaciones. Algo que te hubiera gustado que hubiéramos reforzado de pronto, de temas. No, profe, yo creo que todo está bien. Yo creería que a un punto, en cuanto a un ejercicio más práctico en la construcción del marco teórico, y ya, solamente eso. Listo, muy bien, Alejandro, muchas gracias. Bueno, Gabriela, Listo, profe. gracias, Alejandro. Gabriela, estás por acá, Gabriela Camacho. Sí, profe, aquí estoy. Ok, muy bien. Profe, pues yo la verdad que como muy satisfecha con el curso, porque en el semestre pasado hubo muchos problemas con investigación 1, pues en mi curso, porque tuvimos como 2 clases presenciales con el profesor y pues llegó la pandemia y no se volvió a reportar para nada en la pandemia. Tuvimos solo una clase en la pandemia y no supimos nada de él, entonces hicimos los trabajos como a la carrera, pero por hacerlos y como que no hubo un aprendizaje. Pero entonces yo ya pues ya con usted, yo pues quedé muy feliz porque pues yo ya obviamente tuve el proceso de aprendizaje correctamente, vi las cosas que se supone que debí ver en el primer semestre y no las vi, y pues algo que me gustó también mucho es que usted, o sea, explica aquí en la clase, pero a la vez deja como el material de apoyo, como para que nosotros miremos, volvamos a leer, deja ejemplos y no se queda solo uno como con lo que ve en la clase. Entonces, esa metodología me gusta mucho porque pues así como que me queda la información mejor guardada.
Muy bien, Gabriela, muchas gracias por las apreciaciones. Algo que te hubiera gustado de pronto que hubiéramos visto desarrollado con más profundidad en la asignatura. ¿Hay algo? No, profe, la verdad yo sé quedé muy satisfecha con, pues, con todo lo que hicimos en el curso. De hecho, pues, muchos compañeros me decían como que los profesores de ellos, pues, como que o sea, el proceso de aprendizaje era muy complicado, entonces yo les decía, no, con el próximo semestre con tal profesor, y hay una compañera que está con usted y también me dice, no, ese profesor es muy buena gente, el aprendizaje es muy bacano con él, entonces no, profe, la verdad es muy satisfecha con todo el curso, con el aprendizaje, con todo. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por las apreciaciones. Muy valoradas y muy bien recibidas. Muy amable. Juan Camilo. Profe, Sí, señor. profe, no, pues yo creo que sumándome un poquito pues como a los compañeros, la metodología pues fue acertada en la medida en que yo siento que fue muy práctica y aunque no habían muchas posibilidades pues como por la situación, pues sí, como lo que explicábamos, teníamos la posibilidad de ponerlo pues como en práctica, entonces pues a mí me parece eso como muy valioso porque en realidad la materia, digamos que es un poco, como en términos coloquiales, pesada pues porque es algo muy teórico, entonces esa práctica también hizo pues como muy llevadera eso y pues personalmente a mí me dio pues como una cercanía al tema de la investigación como más en serio pues. Tanto así que yo, pues como el proyecto que yo tengo, lo estamos pues como implementando acá en la comuna con la red de comunicación, entonces también ha sido como algo que ha permitido, pues que ha trascendido de la clase y que me ha permitido a mí también como fortalecer los procesos personales y acá pues del trabajo como tal. Y ya, profe, yo creo pues como personalmente que a mí sí me faltó fue como un ejemplo, como tener más referentes de procesos investigativos, como hacerle un análisis, por ejemplo, porque digamos que yo lo podía ir haciendo en la marcha, pero por ejemplo en mi caso, que lo estaba haciendo con la red de comunicaciones, pues yo a veces llegaba a las clases y todavía no tenía material porque pues implicaba como esperar que el medio me diera una respuesta o demás. Entonces a veces yo llegaba sin material y a veces yo sí me sentí pues como corto, entonces también sería como bueno, hay procesos investigativos como que sean pues relevantes, que es bueno como también hacerles un análisis y uno desde ahí también hacer interpretaciones y no solo quedarse pues como con la práctica de uno, porque también como es la primera vez que uno lo hace, siento que uno también queda ahí como con muchos vacíos y lo hace pues de una forma muy básica, pero por lo demás, profe, yo creo que todo fue muy bien. Muy bien, Juan Camilo, hay un aspecto interesante en tu proyecto porque está muy anudado a una iniciativa que ya está en marcha, o sea, ya muy focalizada a través de un trabajo comunitario y me parece muy valioso lo que vos decís y manifiestas, porque también hay estudiantes que están trabajando con colectivos, con ciertos movimientos y que son precisamente proyectos de investigación que no se quedan solamente, no quiere decir que el resto de los proyectos de nosotros se queden en el aula, sino que se potencializan desde una perspectiva epistemológica en el aula de clase, ¿cierto? Pues porque sabemos muy bien que muchos de los trabajos comunitarios carecen de ese soporte teórico, ¿cierto? Y eso enriquece mucho la praxis. Es muy interesante también que tu proyecto, de lo que construiste acá, haya ayudado bastante al proceso en marcha con el cual estás involucrado. Y desde luego que hay experiencias que de pronto hubiéramos podido mostrar, por ejemplo, en el investigación 3 mostré eh, una, o sea, tiene un corte investigativo, pero más bien era una iniciativa del Estado con el tema de la desmovilización de combatientes de las FARC, ¿cierto? Y ellos emplearon, de hecho es una conferencia pues donde nos mostraron algunas metodologías utilizadas y muy basados también en lo publicitario, ¿cierto? Para atacar imaginarios, ¿cierto? Y de esa manera, a través de los imaginarios, se lograron ciertas transformaciones que el fin último era ¿qué? La desmovilización de ciertos actores armados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso hubiera sido interesante que hubiéramos colocado acá como discusión. Proyectos de corte comunitario también, tendríamos que hacer un rastreo amplio, ¿cierto? También como para que
tú hubieras tenido un referente de procesos de ese tipo, ¿cierto? Y al fin y al cabo, Juan Camilo, también estamos en un proceso inicial, madurando muchas cosas que todavía pues estamos a tiempo en la investigación 3, con otros profes, de hecho, de cada vez más sumándole y nutriendo la investigación que estás haciendo. ¿Listo? Claro que sí, profe, muchas gracias. Listo, Juan Camilo, gracias a vos. Bueno, seguimos por aquí con Katy. Profe, hola. Bueno, Hola. la verdad mi experiencia en investigación no fue muy agradable y reconozco que hice como un trabajo muy mediocre. La verdad, la información es muy compleja cuando uno habla de todo este tema de investigación y para mí también es un poco como traumático. Tenía un poco como de angustia al iniciar el curso porque pues soy una persona que trabajo, tengo muy poco tiempo y en una materia como investigación se necesita mucha atención y estar como muy pendiente de los contenidos. Creo que el curso ser virtual me ha ayudado demasiado porque puedo devolverme a las clases, mirar los ejemplos, la información que usted nos dejó en el Drive me ayuda demasiado en cuanto a que he tenido dudas, he tenido preguntas que al momento de ingresar al Drive las puedo solucionar y puedo responderlas en mi trabajo. Entonces creo que la metodología, incluso para mí, ha sido mejor que presencial, porque a veces uno va presencial, no toma apuntes, no recuerda, no tiene como ejemplos donde volver a recordar. Entonces, esto me ha parecido mejor que presencial. Y ojalá, pues, el año entrante para mí sería mejor virtual. Y le agradezco por todo el aprendizaje, toda la información. Muchas cosas fueron un poco nuevas y también un poco complejas, pero de acuerdo a los ejemplos y a la manera como usted nos los explicó, fue fácil como absorberlo. Entonces, me siento muy agradecida, profe, y espero terminar con un muy buen trabajo, porque es un trabajo igual que también está representado en lo que yo hago en la empresa donde realizo mi actividad, y me parece muy bonito pues como el proceso que llevamos. Muchas gracias, profe. Ok, muy bien, Katy, muchas gracias por tus apreciaciones y comentarios. Muy bien. María Camila. Profe, pues en general, pues por mi parte me han parecido muy buenas las clases. Creo que se ha hecho un buen proceso pues de aprendizaje por mi parte y sé que los compañeros también porque pues como lo han dicho pues los compañeros, ciertas metodologías como lo de mural, pues todo ese tipo de cuadros que usted nos iba como retroalimentando, eso nos ayuda mucho pues como a plasmarlo a la hora de entregar el proyecto final, porque es más fácil eso que empezar así como nada más con los conceptos teóricos y ya empezar a pues como a plantearlo todo en pues en el documento. Entonces creo que esas metodologías ayudan, aportan mucho pues al aprendizaje. También pues como los documentos que usted deja en el Drive, las clases también pues grabadas como que ayudan mucho a reforzar los conceptos, y ya pruebo pues en general todo muy bien. Ok, María Camila, muy bien, gracias por las apreciaciones. Santiago. Santiago, ¿estás por aquí? Sí, profe, por acá estoy. No, pues, profe, a ver, con respecto a la materia, pues, todos los conceptos y todo, pues, dado por ti, pues, fue muy claro. La ayuda del Drive una herramienta del Drive es una gran ayuda, pues, porque, por ejemplo, yo que trabajo, se me es un poco más difícil siempre estar en clase, y más que yo soy del pensum viejo, que solamente podría estar en una sola clase. Entonces, pues, el Drive siempre me ayudó mucho, y las grabaciones. Ya sería como eso. Muy bien, Santiago, gracias por los comentarios. Tomás. No, profe, pues personalmente a mí me gustó mucho como, pues, como usted dicta la clase, porque coincido pues como con lo que dicen muchos compañeros que la investigación a veces puede ser algo traumática, sobre todo
para las personas que, pues yo me considero que yo no tengo esas habilidades como de comunicación científica o escritura, entonces se me dificulta más el proceso y lo veo más traumático, pues como me ocurrió pues en las pasadas experiencias que tuve. Entonces, no, pues a mí me gustó mucho la clase pues en general y incluso pues se escribió, pues o sea, usted advirtió con tiempo lo del estado del arte, lo del marco teórico. De pronto sí me hubiera gustado un poquito más de tiempo como para lo del marco teórico, pero en lo del estado del arte pues sí se habló con tiempo, lo explicó muy bien, que es como lo más traumático de todo esto. Y, y nada, profe, pues espero que nos veamos en la próxima clase. Espero que me Vale, toque cupo con usted, profe. muy bien. Gracias a todos por los comentarios. Muy bien. Y bueno, y por último tenemos a Valentina por aquí. Sí, bueno, mi experiencia también fue muy grata. Me gustó mucho como el compromiso que tenía con que en verdad aprendiéramos y no de sacar y sacar notas. Se vio en los espacios de nota a nota, no se sintió pesado, porque también hablando con amigos que ven investigación con otro profesor, aparte pues del proyecto, también los ponen a hacer otros trabajos, lo que los pone muy apretados y no, pues y así terminan como cogiéndole pereza a la materia, cosa que no me pasó, porque aparte las capacitaciones que hubieron, las explicaciones, los, eh, las dos, los dos programas en los que trabajamos para el árbol de problemas y las investigaciones para el estado del arte fueron muy buenas y agradezco todo eso. Muy bien, Valentina, muchas gracias por tus contribuciones y comentarios. Me queda la duda, muchachos, con lo siguiente. Las actividades evaluativas, ¿cómo se sintieron con ellas? Los foros, la entrega de los informes, la socialización que hicimos, ¿qué otras actividades les hubiera gustado? A ver, ¿qué opinas? Sí, Alejandro. Profe, no, yo pienso que fueron muy equilibradas y fueron en los momentos justos y precisos en que íbamos adelantando trabajos, hacíamos el foro, luego hicimos la entrega del trabajo, hicimos otro foro y luego pues ya la presentación y esta entrega final. A mí me parece que estuvo equilibrado y estuvieron bien programadas y bien hechas. Muy bien, Alejandro. Gracias por los comentarios. El resto, ¿cómo se sintió? ¿Alguien quiere compartir algo? Con las actividades, si tuvieron dificultades, ¿cómo valoran esas actividades evaluativas? Entonces, yo igual siento que, pues, que estuvo muy bien como el tiempo para entregar las actividades, porque, pues, yo creo que varios hemos visto que algunos profesores llenan muchísimo de trabajos y en cambio, pues, por su metodología, nos daba ciertos trabajos puntuales para que nosotros como que aprendiéramos bien y plasmáramos, pues, como todos los conocimientos. Entonces, yo creo que esa es una metodología muy buena que nos permite aprender y hacer también como bien los trabajos. Muy bien, María Camila, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo frente a las actividades evaluativas? Sí, profe, yo Sí. creo que por la complejidad de la materia, la actividad evaluativa fue muy pertinente y nos ayudó mucho porque fue la construcción del trabajo. Entonces íbamos poco a poco construyendo. Lo que pasa es que uno va dejando de hacer muchas cosas y como que va dejando para lo último, pero analizando todo lo que hicimos en el semestre fue la construcción del trabajo. Entonces nos dio las bases, hicimos la construcción poco a poco según las clases del curso y en las actividades evaluativas fue como la construcción. Los foros igual fueron apoyos en la materia de investigativo, ya pues de algo investigativo, pero me pareció muy pertinente, profe. Listo, Katy, muchas gracias por los comentarios. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir sus apreciaciones frente a las actividades evaluativas? Profe, no, pues sí, también coincido con lo que dice Katy, que es como, pues que
el proyecto se fue desarrollando a lo largo del curso, entonces, y pues coincidía con las actividades evaluativas. Y por otra parte, pues los foros fueron, pues son actividades que son de, pues, de participación, muy de las apreciaciones subjetivas, entonces eso también pues es como por así decirlo una gabela, y pues me pareció bien pues todo el proceso evaluativo. Muy bien, Tomás. Gracias por las apreciaciones. ¿Alguien finalmente quiere compartir algo frente a las actividades evaluativas, los trabajos? Ok, muy bien. Muchas gracias, muchachos, por los comentarios muy asertivos y apropiados. Muy buenos insumos me llevo. Bueno, muchachos, entonces ya vamos culminando. Avisos entonces parroquiales respecto al tema de las notas y teniendo en cuenta los tiempos que tenemos para registrar o subir las notas a la plataforma. Entonces, a tener en cuenta lo siguiente. Primero, recuerden que ya dijimos que no hay ningún problema que envíen el trabajo mañana. Si ya lo tienen listo, envíenlo de una vez, no hay ningún problema. Comprenderán que la gran cantidad o el volumen de trabajos que tengo. Entonces, de una vez pueden ir enviando los trabajos, a más tardar mañana. Listo, ya a partir de jueves, ya esa es la fecha límite. Listo. En los próximos días, yo les estaré enviando a ustedes un correo, cada uno, o en su efecto, pues a la pareja de investigadores, el trabajo calificado y retroalimentado, este trabajo, ¿cierto? Con mis comentarios, mis apreciaciones, y ahí va a estar la nota del trabajo. Listo. Ese correo les va a llegar a ustedes, a cada uno de ustedes con su proyecto. Muy bien. Y luego voy a enviar un correo general a todo el grupo. Con el archivo adjunto de las notas, el Excel que tenemos, para que ustedes vean las notas que tienen todas las actividades, incluyendo la definitiva. La nota definitiva en cuanto les queda la asignatura y en la que se registra en el sistema. Ya sabemos muy bien cómo es la dinámica que ya en la plataforma de Universitas registramos o ingresamos una nota definitiva del curso. Listo. Entonces, importante esto a tener en cuenta, muchachos. Yo a ustedes ese correo se los escribo y les doy un plazo de 24 horas para que lo revisen y desde luego me escriban en caso tal de que haya alguna inconsistencia o algún error en la nota. Por ejemplo, profe, yo este foro lo saqué tanto y usted me puso esto. Entonces tú me escribes correo y ojalá con evidencia. La evidencia es el pantallazo en este caso de un foro, ¿cierto? Mire, profe, pues, que la plataforma, esta fue mi intervención. ¿Yo qué hago? Inmediatamente consulto polivirtual, hago constatación y en caso tal, hago la corrección. ¿Listo? Entonces recuerden, muchachos, ese correo se les envía, por ejemplo, que fuera lunes. El lunes se envía, ejemplo, 2 de la tarde, en este caso hasta el martes, hasta las 2 de la tarde, para que ustedes revisen y me hagan algún reporte, ¿cierto? ¿Por qué tan achicados los tiempos, muchachos? Ya saben la semana que viene qué significa, ¿cierto? Y el tiempo que tenemos para subir las notas al sistema. Máximo el 27 de diciembre, que es un domingo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ustedes están en procesos de matrículas, creo, de pago de los derechos de matrícula y que también necesitan el promedio de las asignaturas y de todo el semestre. Entonces, de esa manera, muchachos, si nos ajustamos bien a estos tiempos que tenemos, vamos a obviamente tener bien las notas y no ocurre ningún inconveniente. Además de que la idea, muchachos, o sea, aquí estamos procurando aplicar esto de manera rigurosa, que no se reporten correcciones a coordinación académica, porque aparte de que la coordinación está full de trabajo, la idea, muchachos, es que tenemos tiempo suficiente para validar las notas, ¿cierto? O sea, puede que pase un error mío en la digitación, eso es otra cosa, ¿cierto? Pero no que resulte algún compañero o compañera después diciendo, profe, es que yo no vi las notas, es que no vi correo, y pasa eso, ¿cierto? Que algunos correos no los revisan algunos estudiantes, y miren la importancia y sobre todo
la gravedad del asunto en este caso, de las notas, ¿cierto? Entonces, recuerden, yo les envío un correo, les doy un plazo de 24 horas para que ustedes vean sus notas, la definitiva, ¿cierto? Y en caso de alguna inconsistencia, error, me hagan el reporte. ¿Por qué canal? Por el mismo correo electrónico, con evidencia. Listo, repliquen esta información con los compañeros que no están hoy, por favor. Y sí, también a tener en cuenta que ustedes van a tener pues el listado de las notas, saben de antemano que la nota final es el promedio de todas las notas, como para que tengan en cuenta esa estadística, ¿cierto? O sea, ese número, cómo se calcula. Listo, es el promedio de todas las notas, ahí nos da toda la nota final. Listo, tenemos 5 notas, cada una del 20%, hasta el 100. Hay que promediar todas las notas, ¿cierto? Para que tengan en cuenta en caso de que ustedes quieran pues hacer la propia operación estadística por cuenta propia. Listo. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Recomendación, sugerencia? Profe, todo claro. Bien. Sí, profe, todo claro. Listo, muchachos. Entonces, bueno, no siendo más compañeros, eso era lo que les tenía por decir. Ah, bueno, una última cosita. Si ustedes consideran que alguno de los materiales utilizados en clase, en la que tenemos en la carpeta del Drive, lo quieran conservar y les ha de servir para el propio proyecto, para la próxima asignatura, entre otras cosas, la idea, muchachos, es que estos son documentos, estas son informaciones dispuestas de manera colaborativa para que la utilicemos todos y todas, y que ustedes mismos vayan armando sus carpetas por esos backups, ¿cierto? Entonces, para que aprovechen el tiempecito que tenemos hasta estos días, descargar algunos de esos archivos y los conserven ustedes, porque también en estos días yo ya los debo de desvincular de esa cuenta, pues para darle paso a los otros compañeros que vienen el próximo semestre. Listo. Entonces, para que aprovechen este espacecito que tenemos, estos días, descarguen la información que más necesitan, que ustedes crean que es más relevante, que les ha de servir para los proyectos, y así las puedan conservar. Listo. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Una feliz Navidad, un próspero año nuevo, lleno de mucha salud, sobre todo, ¿cierto? Que descansen bastante y mucho ánimo y éxitos en el proceso de aprendizaje este semestre y el próximo. Nos estamos viendo entonces. Que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz Navidad. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Feliz Navidad a todos. No, muchachos, gracias. Feliz Navidad.